porque los partidos de izquierda en Europa siempre les ha movido, podríamos decir, un sentimiento de endofobia. Por ejemplo, denuncian la tauromaquia mientras callan con la fiesta del Cordero, o se autodenominan feministas y denuncian eso que llaman micromachismos mientras silencian las ablaciones o los matrimonios forzosos, es decir, mientras toleran un tipo de inmigración que considera que las mujeres no valemos nada. Al Centro de Derechos Fundamentales y al Centro de Estudios Migratorios, que nos han reunido hoy aquí para hablar de un tema que nos interesa a todos muchísimo, como es la inmigración. Uno de los errores que se cometen al tratar el tema de la inmigración es considerar el fenómeno como un intercambio de personas o un mero saldo. Así lo consideran todos aquellos políticos, aquellos partidos políticos que encuentran, por ejemplo, en la inmigración ilegal la solución al problema de la natalidad o de la mano de obra. Son los primeros que en considerar a estas personas como un mero saldo y como meros números. Sin embargo, la cuestión de la inmigración ilegal es una cuestión que ofrece muchísimas otras facetas de las que no se ha hablado hasta ahora, o por lo menos no se ha hablado en el panorama político hasta que Vox ha llegado a las instituciones, siendo nosotros los primeros en señalar este problema y también en plantear las soluciones que se podrían adoptar por parte de los poderes públicos. Y aunque la seguridad, sin duda, es uno de los problemas y de las consecuencias más palpables y de las que tenemos conocimiento de primera mano, porque ya se está viendo desde hace mucho tiempo en distintos barrios, en distintos lugares muy concretos de España, las consecuencias prácticas que trae consigo la inmigración ilegal, siendo la inseguridad, mejor dicho, una de las consecuencias más directas. La inmigración ilegal también tiene un impacto directo en nuestra economía, en nuestro desarrollo económico y, por ende, en el sostenimiento del Estado, del llamado Estado del bienestar. Como todo crecimiento inesperado en un lugar determinado, la inmigración está siendo clave a la hora de tensionar aún más la economía de las principales capitales de Europa. Y esto, sin duda, pone en riesgo la viabilidad de los servicios sociales, pero también pone en riesgo la viabilidad de los salarios o del acceso a la vivienda. En este último caso, pues ocurre por una razón muy sencilla, y es que a medida que van llegando cada vez más personas a un lugar en concreto, se construye también menos vivienda, y esto también está teniendo un impacto evidente en uno de los que podríamos llamar el principal problema que ahora mismo tenemos en España. A este respecto, cabe recordar que, por ejemplo, Madrid o Barcelona, aquí en España, son las dos grandes áreas metropolitanas de Europa en las que más ha crecido la población en este sentido. Y eso por no hablar también de otra consecuencia práctica de la inmigración ilegal, como son los cambios en las masas electorales. Como saben, la situación de las Islas Canarias, también aquí en España, es límite, y en algunos municipios los inmigrantes ilegales recién llegados ya equivalen al número de autóctonos. Tenemos el ejemplo, me viene a la mente, de la isla del Hierro, una isla con una población muy pequeña, y en los últimos datos que tenemos al respecto es que en una isla con una población mínima han llegado 11.000 inmigrantes ilegales en muy poco tiempo. Este fenómeno, sumado al de las regulaciones masivas, está haciendo que pueblos enteros sean sustituidos, cuando no condicionados, por la agrupación electoral de inmigrantes con intereses propios, porque estamos hablando de un tipo de inmigración que no solamente ya es ilegal y de entrada por eso debe ser rechazable, sino que además no tiene ninguna voluntad de integración y que buscan la imposición. Así que, además de la inseguridad visible a los ojos de cualquiera y respaldada por todas las estadísticas, es muy llamativo en este sentido el caso de Cataluña, donde ya la población penitenciaria es mayor que los nacionales, o donde tenemos también muy reciente el atentado ocurrido en Múnich este mismo jueves por parte de un afgano que era solicitante de asilo, pues se están viendo afectados otros sectores de los que se habla menos, en los que la izquierda, en este sentido, pues se ha quedado sin discurso. Y esto es así porque los partidos de izquierda en Europa
siempre les ha movido, podríamos decir, un sentimiento de endofobia que les ha llevado a rechazar lo propio al mismo tiempo que abrazan lo ajeno, incurriendo en una situación bastante paradójica, porque vemos como estos grupos, por ejemplo, denuncian la tauromaquia mientras callan con la fiesta del Cordero, o se autodenominan feministas y denuncian eso que llaman micromachismos mientras silencian las ablaciones o los matrimonios forzosos, es decir, mientras toleran un tipo de inmigración que considera que las mujeres no valemos nada por el mero hecho de serlo o no comparten directamente nuestra forma de ver la vida ni tienen ningún respeto por ella, mucho menos, como digo, por las mujeres, estos grupos denominados autoproclamados los más feministas. De hecho, hace años que en Francia acuñaron un término que podría traducirse como islamoizquierdismo para hacer referencia a esa pinza entre la izquierda y la inmigración, especialmente la inmigración islámica en la periferia de las grandes ciudades. Por suerte, los españoles y el resto de europeos contamos con referentes como Hungría, en este caso, cuyos gobiernos entienden perfectamente la complejidad y la amenaza que representa la inmigración ilegal. No solamente para nuestra seguridad, también para la preservación de nuestra identidad, de nuestras leyes, de nuestra forma de vida. Y en el caso de Vox hay que decir que nuestra postura ha sido firme y nunca nos lo podrán rechazar. Desde que Vox nace en el año 2014 siempre hemos mantenido la misma postura, rechazando la inmigración ilegal y todas sus consecuencias, quedándonos solo ilegal. Con lo cual estamos ante una farsa encabezada por el Partido Socialista que lo único que busca es un potencial nicho electoral, desestabilizar nuestra sociedad, acabar con nuestra identidad y, por supuesto, alterar esa masa electoral de la que que anteriormente mencionaba. Nosotros denunciamos todos estos pactos en materia migratoria. Nosotros consideramos, y así lo hemos dicho desde el principio, que hay que perseguir a las mafias, que hay que atajar el conflicto en los países de origen, que hay que establecer sanciones para los países que se nieguen a acoger. Yo quiero recordar que en este sentido hay acuerdos internacionales que el Gobierno no se está encargando de hacer valer, como ese acuerdo con Marruecos. Marruecos se niega sistemáticamente al acogimiento de todas esas personas que utiliza como escudos humanos y que lanza como ofensiva, como chantaje a España. Nosotros creemos que hay que finalizar con el efecto llamada, que España y el Gobierno de España deben enviar el mensaje al mundo de que nadie puede entrar de forma ilegal a España, que tenemos unas leyes, que tenemos unas fronteras, que tenemos unos acuerdos y una sociedad que queremos preservar seguro y, por supuesto, que hay que perseguir a todas esas ONGs que trafican con personas en el Mediterráneo. Porque quienes ponen en riesgo a estas personas son principalmente todos estos partidos que con sus políticas están fortaleciendo a todas estas mafias que verdaderamente ponen en riesgo la vida de todas esas personas que vienen engañadas y a las que se les ofrece un futuro o a las que se les dice ofrecer un futuro que ni siquiera podemos ofrecer hoy en día a nuestros hijos en España. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.